Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a continuar con los temas de guerra espiritual. Y vamos a entrar en terrenos muy espirituales, con situaciones muy fuertes. Así es que prepárese porque viene algo fuerte. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Diga conmigo, creó. Versículo 2, por favor. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te pedimos en esta tarde, noche, Señor, que tú nos bendigas. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Gracias, Señor, porque nos das el don de la vida. Gracias te damos, Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra traiga conocimiento a nuestra vida, que podamos caminar, Señor, no en lo místico, sino en tu palabra, Señor. Que no caminemos en mitos, en leyendas, sino que caminemos en base a lo que tu palabra nos enseña. Te pido, Señor, que quites todo miedo, todo temor sobre tus hijos. Señor, guárdalos, y te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de tus siervos, de tus guerreros, de tus guerreras, de tus siervas, tú le des el poder, le des la victoria, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Solo para retomar el tema, la semana pasada vimos qué cara tenía el mal, ¿se acuerda? Y para mí es muy importante todos estos temas porque vamos a ir avanzando y vamos a ir profundizando. La semana pasada hablamos que el mal tenía una cara. El problema es que hablamos de la filosofía cristiana clásica, de la teología clásica, también agustina, y de algunos teólogos incluso cristianos que en su tiempo fueron usados con poder, pero que se quedaron con un punto de vista diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, en estos tiempos, en la actualidad, es un verdadero problema hacer entender a las personas que existen ángeles y demonios y que existe una cosmovisión por el universo que está en guerra. La gente no lo entiende, no lo comprende. Estamos viviendo, por un lado, en tiempos demasiado modernos, con demasiados avances tecnológicos, pero que han impedido que el ser humano tenga conocimiento de lo que hay en realidad, y hay un mundo espiritual invisible que se está moviendo y que tiene una influencia y que influyen en todos los sentidos en este mundo cultural y material. Hoy en día hay muchos teólogos que dicen que solamente hagamos una Biblia, escuche bien, una Biblia donde se quiten todo lo que son los mitos y se haga una Biblia especial para la gente moderna. Escuche lo que están haciendo los teólogos. Aquí de repente se congrega o viene una de las personas que vino hace poco también con un pastor de Ecuador, y fueron los que fueron a apoyar al Hotel Sheraton o Cristal de la Liga Bíblica. A mí me interesa mucho tener conocimiento y contacto con ellos para saber qué se está escribiendo. Me dieron 2 Biblias y las estoy leyendo porque quiero saber qué se está plasmando ahí. ¿Sabe que hoy en día existe la Biblia de los homosexuales? Y la escribieron según ellos. La quieren deformar, no interpretar, deformar y acomodar para sus propios beneficios. Imagínese, la gente va a decir, esto es una Biblia igual que la tuya. No, no son iguales. Hoy en día estamos viviendo tiempos tan caóticos que ya las Biblias ya no son iguales. Ya no son iguales.
A la Biblia, por ejemplo, de la iglesia que está aquí cerca, de la luz del mundo, le quitaron los primeros versículos que acabamos de leer. ¿Sabía usted? Para decir que la luz es creada, en referencia a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él no es Dios, sino es un ser creado, sino que no es Dios. Usted conoce, los testigos de Jehová también tienen su propia Biblia, bajo sus conceptos. Hoy en día estamos viviendo tiempos tan peligrosos que hasta tenemos que tener cuidado para cómo comprar una Biblia. Entonces existe un teólogo llamado Rudolf Bultmann que está hablando con todos los teólogos para que se saque la Biblia para la gente moderna que tiene tendencias naturalistas y modernas y quita todo lo que la Biblia, según él, dice que son mitos y supersticiones. ¿Usted cree que el Espíritu Santo escribió mitos y supersticiones? Miren qué tiempo estamos viviendo. Teólogos. Qué importante es que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Ahorita estamos viviendo tiempos tan caóticos que la Biblia que nosotros tenemos, usted la debe de conservar, la debe de cuidar y la debe de atesorar, porque las Biblias se van a ir deformando poco a poco al grado que no van a existir versiones o traducciones apegadas a lo que dice el hebreo y a lo que dice el griego. Van a empezarse a deformar y la gente va a empezar a creer en ese tipo de situaciones, porque quieren acomodar la Biblia de acuerdo a los tiempos que nosotros estamos viviendo y para que la gente deje de creer que existe un reino de la luz y un reino de las tinieblas. ¿De quién será el autor de todas estas maquinaciones? ¿Quién será el autor de estas maquinaciones que existe la Biblia de los homosexuales, donde el Padre, lo que se conoce como el Padre Nuestro, dice Padre y Madre que estás en los cielos, haciendo alusión que Dios es homosexual y que deformaron la palabra? ¿Quién estará maquinando todo esto? Esta noche yo le quiero hablar un poquito de las culturas de los antiguos tiempos y de la Biblia en el Antiguo Testamento, para que podamos conocer lo espiritual y cómo ellos comprendían el mundo espiritual diferente a lo que nosotros hoy en día entendemos. Vea lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Si regresamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe que desde el punto de vista tanto mitológico, religioso y de otras culturas antiguas, la tierra se presenta como el lugar de la guerra? El tema de esta noche se llama la tierra, lugar de conflicto. Para todas las culturas, incluyendo la hebrea, para todas las culturas, la tierra es el lugar del conflicto, es el lugar de la guerra. Creo que no está usted ni siquiera asombrado. Nosotros vivimos en esta tierra y somos hijos de Dios. Y si la tierra es el lugar de la guerra, amado hermano, nos tendríamos nosotros que poner a pensar hoy qué estamos haciendo aquí. Por eso dice la palabra: en el principio creó. La palabra crear, Dios, los cielos y la tierra. Dios creó el cosmos en una perfección. Dios lo creó en una armonía. Dios lo creó bajo su supervisión. Versículo 2. Y la tierra estaba vacía y sin orden. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si estamos diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, y que Dios es un Dios creador y que lo creó en armonía, bajo su poder, bajo su control, ¿qué sucedió en el versículo 2? Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un espacio de tiempo. Puede ser 1 año, 2 años, 100 años,
1.000 millones de años, no sabemos. Lo que usted y yo leemos de un versículo a otro, hay un espacio de tiempo. Ahí hubo una guerra, algo sucedió en el cosmos, algo sucedió en los cielos, algo sucedió y usted se va a asombrar de lo que vamos a decir hoy. Hubo una guerra allá arriba que vino a desordenar aquí abajo. Vuelvo a repetir, el tema de esta noche es la tierra como lugar de conflicto o como lugar de la guerra. La tierra es el lugar de la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra es el lugar del conflicto? ¿Por qué la tierra es el lugar de la guerra? Muy sencillo, porque es la creación de Dios. Es la creación de Dios. Y déjeme decirle que si la tierra es el lugar de conflicto y es el lugar de la guerra, porque todo ser que se rebeló contra Dios y se opuso a Dios, va a venir a destruir la creación de Dios. Va a querer destruir la naturaleza, pero también va a querer destruir a las criaturas que Dios creó. Y usted está en esta tierra. Quiere decir que este tipo de seres, hay seres tanto del lado positivo como del lado negativo, tienen una influencia directa sobre la tierra. Tienen libre albedrío, tienen libre pensamiento, tienen la potestad de obedecer o de desobedecer. Y aquellos que decidieron, por eso se dice que se rebelaron, porque la palabra rebelarse es porque algún día estuvieron bajo la autoridad. Si se rebelaron es porque se levantaron y se opusieron a quien o a aquel que los tenía bajo su autoridad. Se rebelaron. Y nos vamos a sorprender. Le voy a hablar un poquito en un panorama no muy adentro, porque no nos alcanza el tiempo. Son temas tan extensos que los tengo que compactar. Pero hoy le voy a hablar un poquito de las culturas y de lo que creía cada una de las culturas. Y no nos vamos a basar en esa mitología, ni en esa religión, ni en esas creencias, pero nos van a servir como un paralelo para lo que dice la Biblia. Y algunas cosas hay semejanzas de las cuales nos vamos a asombrar. Por ejemplo, vamos a comparar con otras culturas vecinas de Israel, por ejemplo, el cercano oriente. Ellos creían que el cosmos estaba poblado de espíritus buenos y espíritus malos. Cuando hablo del cercano oriente, me refiero a sirios, me refiero a babilonios, me refiero a egipcios también, me refiero también en parte a griegos, me refiero también a los de la cultura de Mesopotamia. Y se va a sorprender usted en lo que ellos creían. Todos ellos creían en base a sus religiones, los sumerios, por supuesto, también, los de Sumer. Todos ellos creían, todos creían que la tierra estaba en conflicto y que estaba poblado el cosmos de espíritus buenos y espíritus malos. Y ellos pensaban que si les iba bien en la tierra, escuche, según sus mitologías, creencias, religiones y sus dioses, ellos creían que si les iba bien en la tierra es porque estaba yendo bien en el cielo. Pero si ellos pensaban que les estaba yendo mal en la tierra, es porque entonces había problemas en el cielo. Y ellos empezaban a encomendar a ciertos seres, tenían temores y pavores terribles por lo que estaba aconteciendo. Egipcios y griegos compartían la opinión de que el mundo estaba habitado por espíritus buenos y espíritus malos. Mesopotamia tenía también el concepto de que la persona podría ser atacada por espíritus malos. ¿Usted sabe qué es Mesopotamia? Abraham vivía en Mesopotamia. Génesis 12
Le dijo Dios: salte de tu tierra, salte de la casa de tus parientes, vete de ahí, salte de esa cultura, de esa forma de pensar. La familia de Abraham ya estaba sumergida en idolatría. El mundo para aquellos tiempos, Mesopotamia, los había absorbido, como lo es hoy. Usted no se puede dejar absorber por el mundo. Dice Romanos capítulo 12: y no os conforméis, sino renovaos en el entendimiento de vuestra mente, transformaos. No te adaptéis a este siglo, no te adaptéis a este mundo, transfórmate. Abraham vivía en Mesopotamia, y en Mesopotamia había dioses paganos, aunque para ellos eran sus dioses, y había espíritus inmundos. Entonces, para ellos, tanto egipcios, griegos, babilónicos, mesopotamios, tenían el concepto de la que persona podía ser atacada por espíritus malos. Ellos le hablaban a su dios Azurku, y dentro de esos dioses también había nombres demoníacos. Azurku era el demonio o el dios caído de las enfermedades. Era el que les provocaba enfermedades. Les voy a dar algunos nombres de demonios según la cultura de Mesopotamia donde vivió Abraham. Estaba Nantar, que era el demonio de las plagas. Estaba también Abasu y Labasú, que significa echar abajo. O sea, eran demonios, amados hermanos, que producían ataques epilépticos. Hoy en día también se le presentó un epiléptico a Jesucristo, ¿se acuerda? Tenía ataques de epilepsia y le dijo: sal de él, demonio. Posiblemente la epilepsia sea causada, según los científicos y los psicólogos y los psiquiatras, por algunas descompensaciones químicas que tenemos en el cerebro. Y sí puede ser, pero ¿quién provoca esas descompensaciones químicas? Hay persona que no nació epiléptica, pero en el transcurso de su vida se convierte en epiléptica. Tremendo, ¿verdad? Así es que estaba Lilitú. ¿Quién era Lilitú? Estaba Lilitú y Rabasú. Y oiga, Lilitú y Rabasú, que son demonios de Mesopotamia. Qué curioso que están escritos en la Biblia de nosotros. Lilith está escrito en la Biblia, en Isaías capítulo 34, versículo 14. Si lo podemos poner para que se puedan dar cuenta. Isaías 34, versículo 14. Por eso le decía, me interesa hablarle de otras culturas, de otras religiones, de otros países, pueblos o naciones, porque hay semejanzas. Ellos con otros nombres, con otras creencias, pero nosotros con la mano poderosa de Dios. Dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío, ¿usted sabe quién es el macho cabrío? Cuando usted no conoce la Biblia, usted puede pensar que son animales. No son animales. La Biblia no está hablando de animales, está hablando de espíritus inmundos, está hablando de demonios. El macho cabrío llamará a los de su especie. El monstruo nocturno se establecerá ahí y encontrará para sí lugar de reposo. Versículos que sigue. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, la incubará y juntará su cría bajo su sombra. También allí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Ahora ponme la versión Reina Valera. Las fieras del desierto encontrarán con las hienas y la cabra salvaje guiará a su compañero. La palabra lechuza, cuando usted se va al hebreo, la palabra es Lilith. El espíritu de Lilith, que es el que viene a atacar de noche, solamente opera por la noche. Creo que de eso hablé en la guerra espiritual hace algunos días.
en la oración de las mañanas. ¿Sabe que Lilith, para los de Mesopotamia, Lilut, y también este otro que se llama Rabasú, están ahí? Semejante, aquí con otro nombre, pero son paralelos con la cultura de Mesopotamia. Se supone que era para los de Mesopotamia el demonio de la noche, y el demonio jorobado era el que provocaba en las personas enfermedades, trastornos y deformaciones en el cuerpo. Se le conocía como el demonio jorobado.